POV, descubres a la otaku emo en tus clases de Zoom. Hola, salud 3. Ya hemos llegado a esta última parte de esta serie que me ha costado tanto trabajo en editar. Por fin le pondremos fin a este suplicio que yo misma me he causado. Y podemos pasar a otras cosas. Okay. Me hubiera gustado como arreglarme y maquillarme, ponerme un outfit cute, como lo he hecho en los últimos videos. Pero hoy no tengo la energía para eso. Así que estoy grabando esto desde mi webcam. Y estoy vestida como lo haría normalmente si fuera a la escuela, no sé. Para empezar, obviamente hice lo mismo que llevo haciendo desde que empezó ese semestre, que fue organizarme y empezar a hacer calendarios para tener una guía visual del tiempo que me queda. Because otherwise, your bitch gets lost in time muy fácilmente. A principios de abril ya estaba terminando con toda la animación y ya me estaba preparando para empezar a hacer el rendering. Ahora, ¿qué es el rendering? El rendering es casi el acabado final. Digo casi porque todavía queda como una extra etapa a hacer. Una vez que renderizas todo, tienes que ponerlo todo junto y eso es compositing. Entonces, por eso digo casi, porque no es el acabado final 100%. El rendering es como para pasar todo a high definition, kinda. Es una forma de interpretar toda la información de las texturas o la información muy pesada que se encuentra en cada shot, en cada secuencia. Por ejemplo, no sé si han visto una película de animación que es super underground, casi nadie la ha visto, casi nadie la conoce. Se llama Monster Inc. Only film bros have seen it, ¿ok? Bueno, cuando estaban trabajando en ella, no podían tener todo el pelambrerío de Sully 24/7 mientras estaban haciendo la animación, you know. Las compus no daban para poder procesar tanta información live y hasta la fecha es algo complicado, sigue siendo pesado. Y no es solamente Sully, es el cabello en general, los vidrios, los espejos, la luz, todo eso es too much. Y eso es lo que hace el render, procesa toda esa información junta. Y a eso me refiero con el acabado final. Si estudian arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial, lo que sea que tenga que ver con hacer imágenes usando computadoras, saben a lo que me refiero. Lo que se hace en la industria, a pesar de que estamos en pleno 2021 y existen computadoras muy buenas para hacer esto, la gran mayoría, ya sea Disney, ya sea Pixar, cualquier compañía que se dedique a efectos visuales, necesita computadoras todavía incluso más potentes. Y hay lugares donde se dedican a eso, a tener computadoras renderizando proyectos 24/7. Se les llama render farms. Ok, ahora un pequeño story time relacionado a eso. Ok, en el primer semestre de mi programa, literal, como a la semana de haber empezado el semestre, tuvimos la grandiosa oportunidad de poder ir a una convención de efectos visuales. Habían salas de conferencias, una sala de exposición donde se estaban dando como entrevistas y cosas así, ¿no? Entonces, en las salas de conferencia daban pláticas, daban como su demo reel, como un pequeño behind cameras de cómo hicieron tal y tal cosa. Por ejemplo, me acuerdo, creo que estaba en una sala de conferencia y estaban haciendo, como que mostrando cómo habían hecho la animación de la fur de los simios en el planeta de los simios. Y era como que la plática giraba solo en torno a eso, digamos, cómo le hacían para como modelarlo, para hacer simulaciones del pelambrerío que tienen los simios, la luz que les pega, las sombras, etc, etc, etc. Y en todas esas pláticas mencionaban mucho los render farms. Y mis amistades y yo, que literal apenas llevábamos una semana de haber empezado el programa, estábamos así de "The fuck are render farms?" Y así a cada rato lo estaban repitiendo y nosotros así de What is that? ok.
Y yo, literal, en mi mente me imaginaba como que un campo, literal, una granja, y en esa granja me imaginaba como que solamente filas y filas de computadoras gigantes. Y ya, para mí eso era un render farm, así me lo imaginaba. Y hasta la fecha no sé de qué otra forma imaginarme. Para mí esos son los render farms, así se ven. En fin, para mandar nuestros cortos animados al render farm, eh, no es como cuando estás editando videos y le das clic a render y ya. No, 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 no. Hay un montón de cosas que seguir, un montón de pasos que seguir. El profesor nos hizo videos tutoriales, nos dio clases, hizo todo lo posible para guiarnos y hacerlo todo bien en la primera, o sea, para que no nos tomara muchas veces el estar entregando trabajos o proyectos al render farm porque cuestan money. Es extremadamente caro y la escuela tienen como que un acuerdo con una de estas compañías, con un render farm y tenemos como que un budget que no podemos pasar. Como que cada alumno tiene un límite de dinero y no podíamos pasarlo. Entonces, no solo teníamos que como preocuparnos por renderizar bien, sino que teníamos que preocuparnos también por no de pasar ese límite de dinero. Se los juro, fue un pinche dilema todo complicado. El profesor, una de las cosas que nos decía al principio era empezar con los shots más fáciles, que son los que no tienen movimiento de cámara ni nada. Y eso fue lo que hice. Yo empecé con mis 3 shots más simples y esos 3 shots, esos fregados 3 shots, me tomó 2 semanas renderizarlos, ¿ok? How the fuck? Me tomó 2 semanas renderizarlos y entender el proceso bien. 2 semanas. Y recuerdo que ni siquiera entendía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando terminé de hacerlos, fue así de, ok, ahora tengo que rehacer, como que tengo que volver a hacer todo esto con los demás shots y no tengo idea qué estoy haciendo. Como les dije, había terminado la animación completa por ahí de principios de abril, creo, a mediados. Pero como me tomó tanto tiempo hacer como las pruebas de renderizado, que fueron como 2 semanas, de estos 3 shots, técnicamente para ese entonces, cuando terminaron esas 2 semanas, me quedaban como 3 semanas para renderizar todos mis shots y entregar mi película. En ese momento me quedaban 4 semanas para entregar mi película. Entonces, sí estaba sudando frío, no les voy a mentir, estaba así de... No, 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 no. Fucking estrés. Excuse me, ya me dio frío. Empecé a sudar frío porque me di cuenta que renderizar a través de las render farms me estaba tomando mucho tiempo. Era muy complicado y no tenía ganas de usar las render farms. Y tomé la decisión de no usarlas finalmente y de renderizar todo con la computadora de la escuela. Y fue la mejor decisión que tomé en ese momento. Ahora les voy a explicar por qué. La estética general de mi corto animado era mitad no realismo realmente, pero era como mitad caricatura y mitad sin caricatura. O sea, le decimos shader, pero es como si fuera un filtro. Ay, no estoy segura cómo explicarlo, pero era, o sea, todo lo hice en 3D, todas son figuras 3D, pero el acabado quería que tuviera como un acabado 2D, como si fuera una caricatura en gran parte. Al tener ese acabado de como caricatura, no era tan pesado para renderizar en comparación a las escenas al final donde ya no le di ese acabado. Por si no lo han visto. Spoilers. Bueno, no tanto. Entonces, digamos, 3/4 de mi corto animado son con este filtro o shader de caricatura y los últimos shots no lo tienen. Entonces, decidí que esos 3 últimos shots, los iba a hacer en el render farm. Y el resto, todo lo que era con el shader de animación 2D, donde está como súper colorido y todo eso, el mero principio y la mitad. Eso pensé en simplemente renderizarlo a través de la compu porque no era realmente pesado y se podía hacer. Y eso fue lo que me hizo un mega paro al final. No sé cómo estuvo el asunto, pero al parecer los precios del render farm subieron, for some reason, e incluso los profesores estaban shook
de cómo habían subido los precios y lograron llegar a como un acuerdo para incrementar el budget de los alumnos, pero aún así estaba saliendo muy caro renderizar por ese método. Tipo, ya no me acuerdo realmente cuáles eran mis números, pero si, digamos, el shot de prueba que hice, creo que me costó como $50. No recuerdo. No, o sea, no me acuerdo de los números, pero yo vi que si yo hice las cuentas y vi que me iba a salir muy caro renderizar ahí, o sea, y me iba a sobrepasar de mi budget, básicamente. Entonces dije, no, ok, las 3 últimas escenas las voy a hacer usando el render farm y todo antes de eso, de esos shots, el resto lo voy a hacer como usando las computadoras de la escuela. Y eso hice. Al final, como no usé todo mi budget, sirvió para que mis amistades que sí iban a necesitar ese dinero, les presté mi cuenta para usarla y que ellas terminaran de renderizar sus cortos animados también. Estuvo bien. Todavía recuerdo, hubo una noche en la que no dormí del todo, porque me la pasé. Ahí ya ni siquiera estaba renderizando, solamente estaba pasando como que los archivos de la computadora de la escuela a mi computadora en casa. Y como eran tantos archivos, tanto que había renderizado y todo eso, era muy pesado, eran muchos. Y pues me tomó toda la noche hacerlo, literal. Ya después de que eso había pasado, una amiga me dijo de cómo le hacía ella para transferir archivos entre computadoras y era mucho más fácil, pero pues bueno, yo ahí complicándome la vida para nada, como siempre. Todo eso fue la etapa del rendering. Ahora vamos a pasar al cacho del compositing. Para renderizar necesitaba, bueno, una de las razones por las cuales me tomó tanto tiempo era porque tenía que dividir todo en mi escena y esto se hace para al momento de ponerlo todo junto en el compositing stage se pueda tener como que más control sobre las luces, las sombras y todos los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí esta era mi escena y tenía que dividir el acuario de hasta atrás, los elementos que estaban en medio y los elementos que estaban hasta enfrente. Entonces, esa es la razón por la cual me tomaba mucho tiempo prepararlos. No era tan solo el rendering que tomaba tiempo, sino el prepararlo todo para que saliera bien. Pues tomaba tiempo y tenía que hacer eso con cada escena que tenía. Enos aquí, vamos a Composite, un shot que apenas rendericé ayer. So far, we got this. Tenemos el cuarto, esta pecera que está hasta atrás, que está aquí enfrente, que es el main focus. Anyways, R. X. Este enfrente. Y yay. That's it, eso es todo. Ok, no. Faltan las sombras. Bueno, no lo explico en este video, pero este es el programa que usé para ponerlo todo junto. Se llama Nook y es un programa que es basado en nodes. No sé cómo traducir eso, pero sí, nunca había trabajado con un programa similar, de verdad para mí fue completamente nuevo y eso es lo que hago. Básicamente la forma en que se trabaja con él es a través de árboles y nodos. Lo aprendí a usar en el 2019, fue cuando tuve una clase para aprenderlo y aún así siento que hasta la fecha no soy, o sea que todavía me falta mucho por aprender de él. Sí puedo como que hacer o entender guías, más o menos, pero necesito guías exactamente. O sea, si me preguntas cómo hacer algo, no sabría responder realmente directamente. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Aquí estoy poniendo todas las cosas que rendericé, el acuario, el cuarto, las luces y estoy viendo cómo se ve el shot en general
qué tan fuertes o son las sombras, o qué tan leves son, qué tan leve es la luz y todo eso. Básicamente para eso usé Nuke. Y pues así. Entonces disfruten este pequeño timelapse en lo que trabajo con mis cosas. ¿Cómo le hago? Honestamente no tengo idea, solamente, como dirían mis padres, es a ojo de buen cubero. No tengo idea de qué estoy haciendo, pero el punto es parecer que sí. Que bueno, pues esto es para que no esté tan granulado, porque renderizar cristales es muy complicado. Cosas transparentes o como cristales toma mucho poder de computadora. Entonces, a veces cuando se renderiza, si no lo renderizas con los parámetros adecuados, queda muy granulado. Pero a veces no queda de otra, porque lo que quieres es encontrar el punto medio. O sea, no quieres que se tarde tanto el render, pero tampoco quieres mucho granulado. Entonces tienes que encontrar el punto medio, y ya una vez que lo encuentras puedes tener un poco de granulado y ya quitarlo con este filtro. ¿Qué tal? Anyways. Lo que me gusta de este programa es que puedes hacer un árbol, y ese mismo árbol puedes copiarlo y pegarlo en otro documento abierto, en otro proyecto abierto, y te va a funcionar bien. Y eso es lo que hice aquí. Agarré todos los nodos que están relacionados al Atmospheric Perspective y se los copié acá. Y aquí me la paso no sé cuántos minutos intentando entender cómo funciona. O sea, a pesar de que copié los nodos y todo, igual tenía como que cambiar ciertos parámetros, pero de ahí en fuera es un montón de veces es simplemente como copiar y pegar, o simplemente reemplazar los archivos adentro, y eso es algo que me gusta mucho. Bueno, el Atmospheric Perspective o Aerial Perspective es lo que hace que los objetos más alejados se vean como que nublosos o borrosos. Es para darle como más profundidad a la escena.
At this point ya se la saben, yo necesito tenerlo todo ahí visualmente y eso fue lo que hice para renderizar mis shots. Era como una especie de checklist de pasos a seguir para hacer el renderizado. Entonces hice este tablero y me ayudó mucho. Y este tablero lo hice justamente cuando estaba esperando mi turno para hablar con el Industry Panel. El Industry Panel Night es algo que ya había mencionado justamente en el primer episodio de esta serie. Y básicamente es una noche en la que recibimos a gente de la industria a ver como lo que llevamos hecho de nuestros cortos animados y recibimos como feedback o como opiniones o críticas constructivas. Y esto se hace una vez en el semestre de otoño y, o sea, como al principio y ya casi al final. En el semestre de invierno. En este caso era por ahí, igual, a mediados de abril. Les digo, a mediados de abril era cuando estaba como ya súper full adentro, con un montón de cosas que hacer. Y bueno, pues esa noche les mostré mi trabajo, todo estuvo bien. Aquí ya había terminado y no sé, solo no me puse roja como la primera vez, de que estaba tan estresada y nerviosa que me puse roja. Ahora simplemente estaba como que, no sé, en modo pensanding, como que procesando todo lo que me faltaba todavía por hacer. Nombre, les digo, tenía un montón de cosas que hacer. No solo era terminar de renderizar mi corto animado, sino que también tenía que preocuparme por hacer la introducción de mi corto animado. La cosa es que independientemente de que hubiera habido pandemia o no, siempre que se presentan los cortos animados, nosotros tenemos que hacer una mini presentación donde hablamos del corto animado y explicamos cuál es nuestra especialidad o en qué nos enfocamos. Y normalmente en la época pre-COVID, se supone que esa video introducción la hacíamos en la escuela. Uno de los profesores era el encargado de prepararlo todo. El setup, las grabaciones, el sonido, la luz, etc. etc. Doy mil gracias de que por el COVID lo tuve que hacer todo yo, porque oh my god, qué incómodo tener que grabar eso enfrente de alguien más. De hecho, la razón por la cual empecé a hacer esta serie y empecé a como querer hablar más enfrente de la cámara fue justamente por eso. Básicamente fue un año de preparación para este momento. Porque en años precedentes, cuando veíamos los cortos animados de todo el mundo y veía las introducciones que hacían, obviamente estoy hablando de antes del COVID, pues se notaba que los estudiantes pues estaban incómodos. Y al momento de ver gente incómoda, entonces yo me siento incómoda y yo no quería que eso pasara conmigo. Como al verme incómoda me iba a dar cringe a mí misma. Y no, qué feo, qué feo. A pesar de que ya llevaba un buen rato viendo a la cámara y alistándome para hablar enfrente de la cámara, aún así me costó trabajo y un montón de tomas para hacerlo. Y terminé agarrando obviamente la toma menos peor, porque ninguna me gustaba. O sea, al final de cuentas ninguna me gustó. Pero lo logré y eso es todo lo que importa. Se me sigue olvidando
mencionar cosas conforme voy editando. Bro, finalmente lo logré, o sea, estoy haciendo toda esta serie es porque logré entregar mi corto animado y lo entregué a tiempo, ¿ok? La forma en que me organicé me dio me hizo paro. O sea, logré entregar mi película, o sea, la terminé una semana antes de la fecha límite. Y no solo eso, pude todavía como que mejorar algunas cosillas, trabajar en pequeños detalles. O sea, no iba a renderizar nada otra vez, por segunda vez, no. Pero sí me dio como la oportunidad de como trabajar mejor en los créditos o la edición, para no sentirme presionada, básicamente. Y pues sí, terminé mi corto animado, lo terminé una semana antes y cuando lo entregué fue así de, ¡pup!, entregar y ya. That was so very anticlimactic. Y así, terminé mi programa un jueves en la noche, me gradué un jueves en la noche, básicamente. ¿Dónde está mi diploma? Estamos a mediados de octubre y no me ha llegado nada. Where is she? Total. Y es así que llegamos al final de esta serie. Ya no hay nada más que agregar, no que yo sepa, no que yo recuerden. Chao y que rolen los créditos. I wasn't recording.